Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. ¿Recuerdan ustedes cuando éramos pequeños que nuestros padres nos repetían, cuidado, mucho cuidado? Pues bien, hoy vamos a estudiar cómo nuestro Padre Celestial también nos pide lo mismo muy a menudo. Cuidado, mucho cuidado. El primer cuidado lo vamos a estudiar en Hebreos 3, desde el 7 en adelante, donde nos dice cuidado con el corazón. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que la orden de Dios para nosotros en este pasaje es que no endurezcamos nuestros corazones. Mucho cuidado con el corazón. Existe un peligro enorme si desobedecemos esta orden, pero primero comprendamos qué quiere decir un corazón endurecido y por qué la palabra de Dios la compara con la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Pues bien, después que los judíos fueron liberados de la esclavitud, vagaron por el desierto durante 40 años y durante ese tiempo cometieron graves pecados que endurecieron el corazón de cada uno de ellos. Se nos narra que el pueblo tuvo sed y murmuró. Cuando sintieron sed, desconfiaron del amor de Dios y de su provisión. Comenzaron a murmurar y a quejarse contra Dios y su líder Moisés. Lamentaron haber abandonado Egipto. Literalmente se rebelaron contra Dios. No creyeron que Él cuidaría de ellos. Perdieron por completo la confianza en el Dios que los estaba liberando de la esclavitud y criticaron y murmuraron no solo contra Dios, sino también contra el líder constituido por Dios, provocando así la ira de Dios. Dios cuidó a Israel durante largos 40 años mientras vagaban en el desierto del Sinaí. Les dio alimento, agua y todo lo que necesitaron para subsistir, protegiéndolos aún de los enemigos de sus alrededores. Pero aún así, el pueblo continuó endureciendo su corazón contra Dios. En lugar de que su fe creciera porque era claro el amor y la provisión de Dios, su fe iba decreciendo y su desconfianza hacia Dios era cada vez más grande. Tentaron a Dios. Esto quiere decir que lo pusieron a prueba para ver si realmente les iba a satisfacer sus necesidades. ¡Qué increíble! Querían que Dios probara si Él era digno de ellos en lugar de ellos a Dios. ¡Qué afrenta más grande! Esto precisamente es tener un corazón endurecido. No estaban dispuestos a probar sus propios corazones para ver si creían y confiaban realmente en Dios. Tal vez podríamos justificarlos pensando en que no gozaban de lujos, por ejemplo, pero tenían algo más importante. Gozaban de los cuidados y la provisión de Dios y por encima de todo tenían las maravillosas promesas de Dios. El gran problema del pueblo fue su constante desobediencia. Nunca comprendieron el camino de Dios, pues este se basa en la fe y la confianza. Dios nos pide lo mismo hoy. Él quiere lo mismo que cualquier padre, que confíen en Él. No quiere ver en nosotros desconfianza, murmuración, queja, mucho menos desobediencia. Quiere fe y confianza, porque estas dos cosas son los caminos por el que Dios enseña a los hombres a confiar más en Él.
Cuanto más suframos necesidades o pruebas, más aprendemos a acercarnos a Dios, aprendemos a relacionarnos con Dios, aprendemos a creer en Dios y aprendemos a andar con Dios. El pueblo de Israel no aceptó pasar por esta formación y por eso no heredaron la tierra prometida ni entraron en el reposo de Dios. En Proverbios 29:1 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que cuidado con la incredulidad, nos dice el Señor. Mirad equivale a tener cuidado. Hay mucho peligro que aun como cristianos nos apartemos de Dios. El Señor dice claramente que hay que estar atento y cuidarse de un corazón malo, de incredulidad. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Un corazón malo de incredulidad es un corazón que se aparta de Dios, se distancia de Él. Es un corazón que renuncia a Dios. Es un corazón que no cree en Dios, que no confía en sus promesas. Y es un corazón que no sigue a Dios como Él demanda. Le cuesta obedecerle y sujetarse a Dios. Este fue el gran fracaso de Israel y es exactamente lo que nos está pasando ahora, la incredulidad. Recuerden lo que dice Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y en Lucas 24:25 dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces debemos tener mucho cuidado si a pesar de todo lo que Dios nos ha dado, aún no creemos. Pero en el versículo 13 también dice que debemos exhortarnos unos a otros. Y exhortarse no es crítica ni condenación, más bien cuidando de tu hermano, fortaleciéndole y ayudándole. Los hijos de Dios debemos exhortarnos unos a otros constantemente como una manera de protegernos a sí mismos de la incredulidad y del pecado. El pecado sabe bien y se siente bien, pero esclaviza la vida y endurece a la persona. Cuanto más peca la persona, más se endurece y más le es fácil pecar. Un pecado prepara el corazón para el próximo pecado. El otro cuidado que el Señor nos pide en este día es: ojo con la inmadurez espiritual. En Hebreos 5, del versículo 11 al 14, dice ahí advertencia contra la apostasía y nos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta enseñanza la debemos tener en cuenta todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Si tuviésemos cuidado de nuestro crecimiento espiritual, no estaríamos como espigas azotadas por el viento. Me llama la atención cómo los seres humanos luchamos incansablemente para obtener conocimientos universitarios, doctorados, etc. Sin embargo, es muy poco el tiempo que empleamos para crecer espiritualmente y doctrinalmente. Una persona se vuelve inmadura porque se ha hecho tarda para oír, dice la Biblia. La palabra tarda significa perezoso, lento, holgazán. Ninguna persona puede entender la palabra de Dios solo leyéndola. Es necesario estudiar a profundidad, meditar en ella, pero sobre todo aplicar en su vida la palabra de Dios. Muchos creen que es suficiente con escuchar una predicación, por ejemplo, o con leer la Biblia. Sin embargo, en la mayoría de los casos ni siquiera prestan atención y mucho menos obedecen la enseñanza del sermón. Son tardos para oír. Una persona que está interesada en su madurez espiritual es aquella que estudia las Escrituras, toma notas,
Medita constantemente y analiza las enseñanzas y memoriza en su mente y en su corazón las promesas de nuestro querido Papá Dios. Una persona se vuelve inmadura porque se niega a crecer espiritualmente. Se quedan en la etapa de la aceptación de Cristo en sus corazones y nunca inician, por ejemplo, un curso de formación bíblico, y si lo inician, no lo terminan. Le pasan los años como cristiano y, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Entonces es necesario invertir tiempo y esfuerzo en el aprendizaje acerca de Dios. Lo que espera Dios de nosotros es que crezcamos y maduremos espiritualmente. Una persona madura discierne entre el bien y el mal. Nadie le tiene que decir o insistir que debe estudiar las Escrituras y tomar cursos de edificación. Permanentemente se congrega, es una persona de oración diaria, da testimonio de vida y es fiel en su iglesia local. Un cristiano maduro sabe cuándo mirar y cuándo no mirar, qué comer o qué no, a qué eventos sociales ir y cuáles no, qué escuchar, con quién estar o tener amistad y cuándo hablar y cuándo callar. Una persona madura aprende a ejercitar su mente y su espíritu. Y el tercer cuidado del Señor es cuidado con el adversario. En 1 de Pedro capítulo 5 del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es nuestra responsabilidad como cristianos cuidar nuestra vida espiritual y estar permanentemente atentos de las trampas que Satanás nos pone para hacernos tropezar. El Señor nos invita a resistir al diablo, pero ¿cómo lo podemos lograr? Pues en primer lugar, siendo sobrios, estar sobrios de mente y de comportamiento, viviendo una vida controlada por el Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Satanás suele embriagarnos a través del sexo, la comida, el sueño, la pornografía, la posición, la vestimenta, el alcohol y las drogas, el poder, etc. No debemos dejarnos tentar, porque todas estas cosas embriagan más rápidamente que el más fuerte de los licores, y la primera copa nos llevará a otra hasta que ya no podamos resistir. En segundo lugar, debemos estar atentos con los 5 sentidos funcionando. Esta es la única manera en que puede evitar que su vida y su testimonio sean destruidos por el enemigo. Y en tercer lugar, ojo lo que nos dice el apóstol Pedro, nos dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. La Biblia nos enseña que Satanás nos acusará ante Dios con el único objetivo de herir el corazón de nuestro querido Papá Dios. Por eso constantemente hará todo lo posible para hacernos caer y pecar. Este debe ser el gran motivo por el cual debemos resistir al diablo. Para proteger el corazón de Dios, debemos esforzarnos para no llevar dolor ni pena al corazón de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial, Dios mío, en quien confía mi alma, te doy gracias porque tu palabra llega a mi vida en mis momentos de mayor necesidad. Sé que muchas de las cosas que hoy estoy viviendo es porque he descuidado mi corazón, aún sabiendo que de él mana mi vida. Perdón por haber permanecido en este enanismo espiritual en el que solo yo me he visto afectado. He dejado que la incredulidad gobierne mi vida y te ruego que me ayudes a salir de ella. Que tu Santo Espíritu me recuerde tus promesas en los momentos más difíciles. Ayúdame a esforzarme en mi crecimiento espiritual, invirtiendo tiempo para conocerte mejor. De esta manera, el enemigo no me volverá a derrotar y yo me sostendré en tus brazos de poder. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.